Hola amigos y familia, qué bueno que nos están viendo en este repaso de lección de escuela sabática. Les recuerdo que pueden estar en comunicación con nosotros en nuestra página de Facebook. Búsquenos como Escuela Sabática Universitaria. Mi nombre es Rubí López y los estaré acompañando en este repaso de lección número 10 que tiene por título Hijos de la Promesa. Y les voy a leer el versículo que tenemos como tema clave. Está en Romanos 9:18 y dice: de manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Y aquí Pablo nos está hablando acerca de un argumento en el cual Dios escoge a todos para salvación, pero también escoge a algunos para tener una obra especial. Te invito a que te quedes con nosotros para estudiar este tema. Recuerda, estamos hablando del capítulo número 9 de Romanos. Comenzamos. Hola amigos y familia, qué bueno que se quedaron para este estudio. Y bueno, antes de comenzar a estudiar ya la lección, primero les voy a presentar a quienes me acompañan aquí en el estudio y vamos a empezar por ti. ¿Qué tal? Mi nombre es Salim Murcia y soy estudiante de la carrera de Comunicación y Medios aquí en la Universidad de Montemorelos. Muy bien, bienvenido Salim. ¿Y por este lado? Bueno, mi nombre es Cristian Perla y vengo de El Salvador. Igualmente estoy estudiando en la Universidad de Montemorelos Química en Alimentos. Muy bien, bienvenido Cristian. Gracias. ¿Y por acá? Mi nombre es Judith González, yo vengo del estado de Morelos y estoy estudiando la carrera de Comunicación y Medios también aquí en la universidad. Pues bienvenidos también y bienvenidos también ustedes que nos están viendo allá en casa. Y bueno, antes de comenzar vamos a hacer una oración. Cristian, ¿nos puedes dirigir en oración, por favor? Claro que sí. Ok, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias a Dios porque estamos otro día acá reunidos para estudiar tu palabra y esperemos que eso sea de gran beneficio para nosotros como para los oyentes. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias, Cristian. Y bueno, ahora sí, vamos a comenzar. En esta lección, Pablo nos está hablando sobre un argumento. El argumento que dice que Dios tiene el derecho de escoger, ¿sí? De escoger a quienes les da una misión especial. No estamos hablando como en las lecciones pasadas de que escoge a los que van a ser salvos, porque eso es para todos. Y lo veíamos que era tanto para judíos como para gentiles. Aquí estamos hablando de que Dios escoge a alguien en específico para darle una tarea. ¿Ustedes recuerdan a alguien en la Biblia, algún personaje de la Biblia que Dios le haya dado una tarea? Rápidamente se me viene la idea a Sansón. Ajá. Solo que me llama la atención también que Dios le destinó la tarea, pero el final de él no fue muy agradable. Okay. Pero al fin de cuentas la logró cumplir. Muy bien, entonces Sansón. ¿Quién más? ¿Quién más en la Biblia? Un buen ejemplo es Jonás, Jonás. que pues al principio como que resistió esa tarea e intentó escapar, pero al final pues tuvo que predicarle al pueblo de Nínive y pues que no solo en esa tarea él también aprendió cosas importantes. Así es, muy bien. Entonces, también podría ser Gedeón, que se le encargó la tarea de luchar contra el pueblo que en ese momento los estaba oprimiendo y aunque tuvo sus dudas al principio porque le pidió pruebas a Dios de que realmente él le estaba llamando, pues al final accedió y logró cumplir la tarea que se le había encomendado. Así es, entonces vemos cómo es que Dios escogió a ciertas personas, ¿no? Y Pablo recalca mucho eso, la cuestión de que la salvación es para todos, pero escoge a unos, ¿ok? Vamos a leer Romanos 9:6. Salim, ¿nos puedes ayudar con Romanos 9:6? ¿Por qué no todos los que descienden de Israel son israelitas? Bueno, dice, no es que la palabra de Dios haya fallado, sino que no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Por qué nos dice la Biblia esto? ¿Por qué no todos los que descienden de Israel son israelitas? Bueno, lo había leído por primera vez. Ajá. Lo repasaba varias veces, pero no me daba más, entonces es como si solo leyeras una pequeña parte de una canción, pero seguramente si tú lees
todo el contexto vas a entender. Entonces, al leer lo que va antes del versículo 6 y después del versículo 6, te haces una idea más grande y menciona de que, aunque es cierto que mencionó o se refirió a un solo pueblo, en este caso mencionaba a Abraham, pero que no eligió a toda la descendencia de Abraham, sino que solamente, pues en este caso que era Isaac, y de Isaac solamente escogió a Jacob, y así hasta que se fue a sus hijos. Pero mencionando que aunque él solamente, digamos que eligía un solo linaje, una línea, eso no quiere decir que los que rodean están apartados. No. Estamos hablando de un remanente, ¿no? Como también dice la Biblia, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Y fíjense que en la parte del domingo, igual si allá en casa también, si tienen su lección, pueden ver en la parte del domingo algo que quiero leer textualmente. Dice, la herencia o la ascendencia no garantizan la salvación. Se puede ser de sangre adecuada, de la familia correcta, incluso de la iglesia correcta, y aún así estar perdido y quedar fuera de la promesa. Es la fe, una fe que obra por amor, lo que revela a los que son hijos de la promesa. ¿Qué nos quiere decir este pequeño párrafo? Me hizo recordar bastante la parábola que dio Jesús del trigo y la cizaña. Ándale. Porque si te recuerdas en lo que tú habías preguntado anteriormente, pues menciona que no todos los israelitas pues eran israelitas, ¿no? Ahora no todos los que están en la iglesia técnicamente están en la iglesia. Por lo tanto, ¿por qué? Porque al final de cuentas el trigo y la cizaña están en el mismo lugar, pero después van a ser separados. Así es. Vamos otra vez a Romanos 9:6. Dice, ¿qué mensaje ahora encontramos, pero para nosotros como adventistas? Pues creo que tendría mucho que ver con lo que acaba de decir mi compañero, porque el hecho de estar en la iglesia no nos garantiza realmente que vayamos a ser salvos. Así es. Y como lo hemos visto ya también en lecciones anteriores, el hecho de seguir la ley, de obedecer, tampoco nos garantiza el ser salvos. Es el hecho de mantener la fe en el Señor lo que realmente nos guía a eso. Así es diario, ¿no? Es estar constantes en cuestión de la fe. No hay garantía de nada. Hay que estar con Dios cada día. También hay otro tema que viene hablando acerca de algo de fracasos, ¿no? Y aquí nos presentan a un Dios que es paciente con estos fracasos. Sobre todo está hablando del pueblo de Israel. Pero ahorita en la actualidad, ¿ustedes han tenido alguna segunda oportunidad después de un fracaso? Pues imagino que todos realmente hemos tenido una. Me recuerdo cuando era pequeño, voy a retroceder un poco, cuando hacía algo malo. Me acuerdo que mi papá solamente miraba y me decía, va una. Y ya, ya me quedaba quieto. Porque si lo hacía otra vez, van 2 y luego van 3. Me daba 3 oportunidades técnicamente. Entonces, si mi papá, que es humano, me dio tantas oportunidades, imagino que también Dios puede dar bastantes oportunidades. Fue algo similar, más o menos con mi papá. Me decía 0 y van 2 y era como que... Las iban contando, ¿no? Pero hay momentos en que a veces ni pides otra oportunidad y aún así te la conceden, no sé, y pues tú te quedas sorprendido de que ya la regué y de pronto te damos esta oportunidad y es como que ¿en qué momento pasa esto? Pues qué bueno, ¿no? Aprovecharlo. Pero, o sea, está en nosotros pues equivocarnos, nadie es perfecto y pues siento que todos merecen pues una segunda oportunidad. Así es. Y fíjense, en 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y así como lo mencionaban ahorita Salim y Cristian de su papá, ¿no? El que, bueno, te daba otra oportunidad, así es Dios con nosotros, ¿no? La paciencia que tiene, cuando caemos, Él está ahí. Vamos ahora... quería comentar algo que creo que, bueno, el Señor quiere que todos seamos salvos, ¿no? Así es. Y siempre hay un camino para nosotros, un propósito que cada uno tiene que cumplir. Entonces creo que aquí también el Espíritu Santo obra como, podríamos decir, como un GPS
Cuando uno se pierde en el camino, el propósito no cambia, simplemente se vuelve a tomar otra dirección, vuelve a marcar otro camino para que todos lleguemos a ese punto. Y podría decirse como en el caso de Jonás, que mencionaba Salim, él pudo haber llegado en barco a Nínive, caminando así, pero sin embargo se rehusó en primera instancia y de todas maneras llegó de otros medios y quizás no tan cómodos, pero como quiera siempre terminamos cumpliendo el propósito que Dios se cumplió, ¿verdad? Sí, y también se nota el caso de Sansón, lo que había mencionado anteriormente. Sansón tuvo muchos errores, los podemos ver en toda su vida. Se metió con una mujer que no era de su tierra, tuvo muchos errores y Dios le dio una segunda oportunidad cuando estaba en el edificio, cuando todos estaban burlando de él. Él sufrió las consecuencias de sus errores, pero le dio la segunda oportunidad y pudo cumplir el mandato, pues el plan que tenía Dios para él. Sí, tienes razón. Ahí él ya pues sabía que iba a morir al cumplir la misión. Y se arrepintió también. Y se arrepintió. Qué bueno. Bueno, vamos ahora a Romanos 9, 12 y 13. ¿Nos puedes leer, Salim, por favor? Menciona, Dios le dijo a Rebeca que el mayor serviría al menor, como está escrito, a Jacob amé y a Esaú desestimé. ¿De qué Dios escoge? No es de que esté negando a otro, sino más bien es que escoge a uno. Y aquí nos menciona también la elección, que son nuestras decisiones también, el decidir estar con Dios o no. Ahora, fuimos elegidos para ser salvos. Algunos fueron elegidos para una misión. Pero, ¿qué ha hecho Satanás para que impida que a veces se cumpla, para que impida que seamos elegidos? Pues creo que una de las herramientas que él utiliza son las tentaciones, que muchas veces pues caemos y ya eso nos desvía un poquito. Como ya mencionaba, nos desvía un poquito del camino, pero muchas veces regresamos, pero lastimosamente muchas veces quedamos a la orilla y no volvemos a regresar. Para mí es una herramienta que Satanás usa, no sé cuáles otras. Y que la usó con Sansón, ahorita con lo que dijiste, ¿verdad? ¿De qué otra manera? Pues yo creo que igual puede haber muchas maneras de que pues Satanás trata de intervenir en nuestros propósitos, pero yo tengo la impresión de que realmente nosotros logramos cumplir ese propósito. Quizás no de la mejor manera que en la que Dios había planeado las cosas, pero siempre hay una manera en la que cumplimos ese propósito, porque Dios tiene conocimiento de todas las posibilidades, de todo lo que puede pasar, y pues Él está también al pendiente de eso. Y no es como que deje su obra así como quede, sino que Él realmente va cumpliendo paso por paso. Y creo que también ahí entra el punto de la paciencia, porque aquí dice Dios que, bueno, sabemos que su pueblo había sido escogido para dar el evangelio a los demás pueblos que había en esa región. Y a pesar de que el pueblo de Israel lo negó muchas veces, se apartó de él muchas veces, Dios estuvo allí pacientemente esperándolos, volviéndolos a perdonar y pues tratando de que volvieran a ser la luz para el mundo que él había planeado. Así es, Judith. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, pero allá en casa quédense también con esta pregunta. ¿Qué ha hecho Satanás para quitarnos ese privilegio de ser elegidos? Y ahorita regresamos. Universidad de Montemorelos, la experiencia del conocimiento.
maestra, ya regresamos de esta pausa y nos quedamos con una pregunta que decía, ¿qué ha hecho Satanás para quitarnos ese privilegio de ser elegidos? Bueno, en los personajes que habíamos mencionado, antiguo bloque, Gedeón, Sansón, con los otros personajes había algo al principio que a veces resistían este llamado, y era que se veía como que la duda. Y siento que es algo que también nos afecta a todos, de que a veces Dios nos quiere dar una misión, pero a veces nosotros dudamos. Un ejemplo tenemos a Jeremías, que también Jeremías dudaba de la misión que tenía para él. Pedía pruebas, ¿no? Pedía pruebas. Igual Gedeón pues pedía pruebas, de verdad, Dios me está llamando a mí. Entonces siento que la duda siempre nos pone así para que nos desviemos de la tarea, de que no confiemos en Dios, cuando realmente lo que quiere es que busquemos y esforzamos el evangelio, pero no lo hacemos porque tenemos pues esas dudas, esos conflictos. Así es. También creo que aquí entra la parte del martes que habla de los misterios, porque hay muchas cosas en el mundo que no comprendemos. Actualmente, a pesar de todo lo que se ha venido desarrollando ya, de toda la tecnología que tenemos, hay muchas cosas que no acabamos de comprender. Y aquí, le digo, entra en la parte de los misterios, porque nos mencionan en la Biblia, en Salmos, en Isaías, que hay muchas cosas que nosotros no comprendemos de Dios. Y es allí cuando quizás también empiezan a surgir las dudas en nuestro interior. Quizás no para un llamado en especial que se nos ha hecho, sino es como para tambalear nuestra fe, que se nos presentan esas dudas. Y entonces hay que, en vez de centrarnos en esas dudas, yo digo que lo mejor sería orar y pedir fe, porque hay muchas cosas que no vamos a poder comprender, y así como no las comprendemos en la naturaleza, tampoco a veces las vamos a comprender en las decisiones que Dios toma o ha tomado a lo largo de los años. Porque nuestra mente es finita, no podemos ver más allá como Dios lo hace, ¿no? Sí, muy bien. Exacto. Hay otro tema que viene en la lección que está hablando del faraón y las plagas que hubo en Egipto. ¿Qué relación tiene con lo que estamos estudiando? ¿Qué relación tiene este tema de el faraón que no dejaba ir al pueblo y las plagas que mandó? Bueno, pues hay que mencionar que el faraón, bueno, en aquellos tiempos se consideraban dioses. Entonces llega Moisés ante el faraón y dice que nuestro Dios dice que dejes ir a mi pueblo. Y o sea, pues faraón, eso de que bueno, pues qué Dios, yo soy Dios yo también soy Dios, también los dioses que en ese tiempo. Y las plagas, pues precisamente sabe que era pues para marcar que todos los dioses que tenían los egipcios no existían, no tenían poder, que Dios era el único, y pues era para mostrarle al faraón de que él no era nada ante el poder. Es cierto que pues el faraón resistió de que por qué debo dejar ir a los israelitas, que son pues quien construyen esta ciudad, nuestros templos, nuestras casas y cosas así. Pero es un tema interesante de cómo endurecerse o resistir el llamado. Pero si somos pues nos ponemos a pensar mejor, pues la salvación también estaba disponible para el faraón. Así es, pero él, y para todo Egipto, y para todos, pero ¿verdad? él decidió rechazarla. Tomó ahí una decisión. Decidió rechazarlo, y creo que es ahí cuando la lección menciona que Dios entonces escogió la oportunidad para poder demostrar su poder. Porque si recordamos en ese entonces, en esa época, quien ganaba las batallas generalmente se le atribuía no tanto al pueblo, sino al Dios o a los dioses del pueblo. Entonces, si los israelitas vencían o triunfaban en una batalla, todas las demás naciones sabrían que había sido por su Dios. Era una forma de testificar. Así es. Entonces, al Dios hallar esta oportunidad de presentar todas las plagas, todo su poder, estaba también utilizando a su pueblo para hacer una luz ante el mundo, para mostrar realmente quién era el Dios. Así es. ¿Cristian? Sí, muy cierto. Estaba analizando las dos ideas que ellos habían mostrado. Pues porque en ese tiempo el Dios para ellos era el faraón, pero él lo utilizaba a los israelitas como objetos nada más para alcanzar un objetivo. Él tenía su objetivo también, y era ser un gran imperio. Y si lo vemos, hasta ahora lo ha logrado, porque el imperio egipcio se ve en las películas, se ve en documentales, lo logró. Pero ahora la pregunta es, si el faraón hubiera sido utilizado por Dios,
ahora ¿qué imperio? Tal vez seguiría el imperio egipcio hasta nuestros tiempos, no sé. Puede ser, sí, y ese pensamiento viene porque inclusive para él estaba también la salvación, ¿no? Para todo. Pero, ¿y qué diferente hubiera sido toda la historia hasta nuestros días? Exacto. Pero no, él decidió en contra de Dios, ¿verdad? Vamos ahora a Romanos 9:24. A ver, vamos a leerlo. Dice, y no le importó que fuéramos judíos o no lo fuéramos. Eso dice, ¿cómo ahora ya ustedes en nuestra actualidad, cómo pueden presentar el Evangelio como lo presentaba Pablo? Pero ahorita en nuestra actualidad, ¿cómo cada uno de ustedes puede presentar el Evangelio pensado en esto, en lo que estudiamos en la lección? Siento que Pablo lo presenta como algo disponible para todos y que es cierto que Dios siempre tiene o elige a alguien para esparcir su palabra, pero cuando esta llega a otras personas, que dijo que iba a ser para toda tribu, nación y pueblo, que el mensaje de salvación iba a estar disponible para todos y uno lo podía aceptar. Y no es que lo aceptabas, tú también pues podías esparcir y compartírselo a otras personas. Ajá. Sería pues como una cadena más o menos. Y eso es, siento, la manera en como la presenta Pablo, de que el Evangelio es para todos y que tú también lo puedes compartir también a otras personas. Así es. Y Pablo entró en una contradicción contra los altos mandos de Israel también, porque ellos creían que el mensaje de Moisés era solamente para ellos, el pueblo de Israel, y los demás se iban a perder. Pero pues Pablo muestra, no, es también para los de adentro, como también para afuera. Pero ¿cómo distribuir ese mensaje? Creo que iniciamos primero que todo, pues, conociéndolo uno mismo, viviéndolo uno mismo. Así y es. luego ya pasarlo a las demás personas, porque ¿de qué sirve ir y dar el mensaje si no lo vivimos? Si el testimonio, el mejor testimonio que hay, es nuestra actitud, cómo tratamos a los demás, cómo hablamos, cómo nos decimos. Cómo nos presentamos, con una sonrisa simplemente. Exacto. Todo eso cuenta, ¿no? Y si no, como dices tú, si no lo vivimos, ¿cómo lo vamos a dar a conocer, no? Judith. Pues yo creo también que, bueno, como somos hijos de la promesa. Ese es el título de nuestra lección. Y la promesa es que vamos a adquirir el reino de Dios. Y como hijos de la promesa tenemos que empezar a vivir ya de esa manera. Y tenemos que lograr convertir a otros, que digamos son los hijos milagrosos, porque aquí lo que cuenta los hijos de la promesa son aquellos que, como Isaac, no se dieron de una manera natural, sino que fueron directamente un milagro de Dios. Y me gustaría leer este párrafo de la lección que dice: y estos hijos milagrosos se están convirtiendo en los progenitores de Israel y en agentes de salvación en un mundo atormentado por el pecado y la desesperanza. Y creo que esta es nuestra misión de cada uno de nosotros en el mundo. Así es, muy bien. Y pues sabemos que las promesas de Dios se cumplen, ¿no? Así como nos ha prometido de que vamos a ser salvos por fe, Él lo va a cumplir. Bueno, ¿qué se quedan ustedes con esta lección? ¿Qué aprendieron? ¿Qué le pueden decir a nuestros amigos que están también ahí viéndonos en casa y estudiando con nosotros? ¿Qué lección les deja a ustedes este estudio? Bueno, se oye muy bonito eso que dicen que somos hijos de la promesa. Y si empezamos mejor es que todos podemos ser hijos de la promesa, que pues la salvación es para todos. Y bueno, qué triste que pues Dios había escogido al pueblo de Israel para esparcir el Evangelio. Y la lección mencionaba cosas como que muchos tomaron a Jesús como piedra de tropiezo, lo menciona Pablo. Y o sea, cómo Jesús va a ser una piedra de tropiezo, porque no aceptaban que Él era el Mesías. O sea, cuántas pruebas les llegó de que Jesús les intentó decir que yo soy el Mesías, pero como ellos en su tiempo solo creían que Jesús iba a venir a liberarlos de la opresión romana, y vieron que cuando Jesús no estaba haciendo eso, lo rechazaron. Así es, sí. Entonces, esa promesa se le entregó, pues, Pablo dijo, en lugar de predicar a los judíos, mejor le predico a los gentiles que aceptan esto. O sea, les hablas de Jesús, ellos lo aceptan y lo comparten. Entonces, es como que el mensaje empezó a ser para todos y ya no iba a ser exclusivo para los israelitas. Los israelitas siempre se alejaban, confiaban, iban por otros dioses. Un ejemplo, tenemos la historia de Oseas,
que pues se casó con una mujer fornicaria para mostrar que la mujer fornicaria era una representación de Israel que se iba con otros hombres, pero al final pues Oseas, por el amor que le tenía a esa mujer, la buscaba y pues pagó un precio por ella. Así Dios pues siempre va por nosotros a buscar a su pueblo, y es un mensaje que nos hace sentir como que especiales, de que Dios nos va a buscar, somos importantes para Él, y al final lo único que Él quiere es que nosotros seamos salvos. Muy bien, Salim. Cristian. Siguiendo con lo que él estaba diciendo, caemos un punto, fíjate, como de ignorancia, que como seres humanos, pues nuestra visión es muy estrecha, entonces para los caminos que tiene Dios, por lo tanto quedamos con un nivel de ignorancia. Imagínate que muestra la lección que hace 171 años los doctores de ese tiempo dijeron, si nos lavamos las manos va a ser más seguro hacer una operación, ¿no? Ajá. Entonces, hace poco, 171 años. Entonces, estamos ignorantes realmente aún para nuestra época y aún nuestra tierra. Pero ahora, ¿cómo evitar esa ignorancia? Está la Biblia también, ¿no? En la Biblia nos muestra muchas características que pues son útiles para nosotros también, como para muchas áreas, como para la ciencia también. Pero a lo que estabas lo que estabas diciendo tú, ¿qué lección me deja? A pesar de toda la lección que hemos visto, ¿qué lección me deja a mí? Creo que es lindo ser escogido, pero si nuestro carácter no es apto para eso, no nos va a escoger Dios para un mismo objetivo. Va a ser sí igual. para ser salvos. Exactamente, sí, para ser salvos. Entonces, ¿vamos a ser Esaú o vamos a ser Jacob? Así es. Todo depende cómo estemos nosotros y qué tanto nos dejemos usar también. Muy bien, gracias. Judith. Creo que habría que entender muy bien esas partes de la Biblia en la que, por ejemplo, en el faraón hay un versículo ahí que dice que Dios endureció su corazón, ¿no? Y muchas veces no logramos entender ese versículo. Igual Romanos 9 trae muchos versículos, nuestro versículo de memoria, de hecho, que uno dice, bueno, creo que no estoy entendiendo realmente lo que sucede. Y creo que para esto es lo que sirve esta lección. Que Dios no determina la salvación de nadie, no lo hace, lo hacemos nosotros individualmente, pero Él escoge a quienes va a utilizar para un llamado especial, para un llamado misionero. Y también menciona la lección que no debemos tener envidia de aquellas personas a las que escoge, no debemos añorar ser como ellas, porque nosotros también tenemos un propósito. Quizás no uno tan visto, quizás no eran profetas, no, embajadores o así, pero cada quien siempre, todos tenemos un propósito. Entonces es muy bueno seguir en nuestro propósito, seguir bien con nosotros mismos y aceptar esa salvación que nos ha sido otorgada. Muy bien, pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en este estudio. También allá en casa, gracias por estar con nosotros. Y bueno, hemos terminado la lección número 10, vamos por la lección número 11, ya casi para terminar el trimestre. Nos vemos y Dios te bendiga.